las reacciones que pueden darse, por ejemplo, con esos efectos. Algo más interesante puede suceder acá, porque son efectos colaterales o que son efectos secundarios. Ya hablamos algo hace un ratito de efectos colaterales, como todos aquellos que se van a presentar con dosis normales y que resultan generando algún en el paciente. Sequedad de boca, estreñimiento, diarrea, caída de pelo, qué sé yo, ¿no? ¿Qué lo diferencia de un efecto secundario? Pues mientras que uno está relacionado con el efecto farmacológico principal, el otro está relacionado con consecuencias del medicamento en un lugar aparte. Por ejemplo, efecto secundario es la diarrea producida por antibióticos. ¿Por qué, por ejemplo, la minoxidilina puede producir diarrea en un paciente? Porque estimula la motilidad del intestino, porque favorece la secreción de líquidos en el intestinal. No, lo hace porque altera la flora intestinal producto de su acción antibacterial. Y al alterar la flora intestinal produce una desbacteriosis. Y la desbacteriosis produce diarrea. ¿Okay? No es un efecto directo del antibiótico sobre la pared intestinal, es un efecto derivado de la alteración de la flora bacteriana. Eso es un efecto. ¿Okay? Muy bien. En cambio, cuando un fármaco produce, porque disminuye la motilidad del intestino, produce estreñimiento, es un efecto colateral. Está íntimamente ligado a ese efecto anticolinero. ¿Okay? Entonces, académicamente, uno puede preguntarles a ustedes y buscar las diferencias, porque involucra conocimiento fisiológico, conocimiento fisiopatológico. Para fines más gruesos o menos comunes, esto prácticamente se maneja como sinónimo. Pero ojo, hay diferencias. Bien, las reacciones adversas en nuestro medio no han sido muy estudiadas. Estaba revisando en la mañana algunas tesis y la verdad que no son muy importantes. ¿No? Podemos hablar de reacciones muy frecuentes hasta muy raras. Las muy frecuentes, más del 10% de pacientes que reciben el medicamento van a sufrir este efecto adverso. Si ustedes en su momento atienden a 100 pacientes, por lo menos 10 van a tener ese efecto adverso. Para observar reacciones muy raras es un poquito más difícil. Usted tiene que observar 10.000 pacientes para que observen una reacción adversa. De repente en su vida profesional ninguno va a ver ninguna de estas reacciones muy raras, salvo que tenga suerte y ese aspecto estadístico de esto. Pero bueno. En consecuencia, cuando yo escoja mis medicamentos a utilizar, es decir, cuando ustedes sean especialistas, no van a utilizar todos los medicamentos que van a, de alguna manera, realizar a lo largo de los cursos de farmacología. Utilizarán 10, 20 medicamentos que son los que, de acuerdo a su especialidad, sean los más importantes, los que tienen que saber manejar en toda su extensión. Entonces, ahí esto va a tener relevancia para ver lo que ustedes van a utilizar, o cuando ustedes lo prescriban a su paciente, lo que le tienen que indicar. Señor, cuando usted tome ese medicamento, posiblemente le va a producir diarrea. Pero no se preocupe por el medicamento, si ahí se presenta eso, haga usted esto, pues todo. Y en todo caso, usted me avisa, porque si esto va a hacer, o usted no lo tolera, tendremos que cambiar por ejemplo. ¿No? La clasificación clínica, evidentemente, va a tener un valor en lo que se refiere al manejo del paciente cuando llega al hospital, así como también para efectos de notificación. Las reacciones pueden ser no serias, serias o graves. Antes también se les denominaba leves o de la Las reacciones leves o no serias no requieren antídoto, no requieren tratamiento o hospitalización. Y si el paciente es hospitalizado, tampoco prolonga su estancia en el hospital. Suelen ser autotoleradas y se superan. Las reacciones serias o moderadas pueden requerir cambios en el esquema terapéutico. Por ejemplo, si el medicamento ustedes lo daban 3 veces al día, de repente le damos solamente 2, es factible, ¿cierto? O darlo con los alimentos, o acompañarlo de algo más, para que pueda el paciente tolerar mejor. Hablemos de una de las medicamentos. Bien, los efectos graves pueden ser potencialmente mortales. Aquí es absolutamente necesario interrumpir el fármaco y dar tratamiento a las reacciones adversas. ¿No? Esto puede terminar hospitalización, incapacidad permanente, anomalías congénitas, aquellos medicamentos que pueden alteraciones fetales, evidentemente, acá incluidos,
pueden inducir procesos malignos. O sea, muchos fármacos anticancerígenos, lastimosamente, pueden también generar efectos carcinógenos. Pueden ser letales, que contribuyen de manera directa o indirecta a la muerte del paciente. Hablemos, por ejemplo, del metalizol que mencionamos en un primer momento. Si bien la alerta hablaba de que podía producir reacciones a nivel de piel y cuestiones de Johnson, por ejemplo, encontramos que lo más común que refiere a la biografía es que produce acanulocitosis, o sea, ausencia de glóbulos blancos en la sangre. Un paciente sin glóbulos blancos simplemente no va a poder tolerar una infección. Esta granulocitosis se lleva directamente a la muerte del paciente por una infección a la cual no puede resolver. La clasificación de Roberts y Thompson es una clasificación alfabética, A, B, C, D, E, que coincide la letra con la primera del efecto observado. Los de tipo A se refiere a efectos aumentados, o sea, responde al perfil farmacológico y la magnitud del efecto adverso es en función de la dosis administrada. ¿Okay? Son predecibles, dependen de la dosis, son muy comunes y rara vez mortales. Obvio, si yo sé que puede producirlo, pues no voy a hacer tan descuidado que me pueda matar a mi paciente. ¿Cierto? Eso me permite manejarlo con cuidado, con prudencia y de esa manera evitar inconvenientes. Por ejemplo, dice hipoglicemia por insulina. La insulina es la hormona para diabetes. Si yo tomo mucha insulina, le bajo mucho el azúcar, ¿no es cierto? Y si produzco hipoglicemia, ustedes saben lo que puede pasar. Si no saben leer, no. Los de tipo B, efectos extraños o bizarros, son efectos acá muy vinculados, son impredecibles. Pueden presentarse, no tengo, digamos, ninguna evidencia por la cual yo sé que pueden presentarse. No se relacionan a la dosis. No tengo que darle una gran cantidad para matar al paciente. Puede ser una pequeña cantidad o una elevada tasa de mortalidad como consecuencia. Felizmente son raros. Ejemplo clásico, las reacciones anafilácticas. Las alergias, en su lado más extremo. Yo no puedo muchas veces predecir una alergia. Le doy el medicamento al paciente y lastimosamente, sin ninguna referencia al respecto, me hace un shock anafiláctico y se me mueren mis manos. Bueno, son reacciones de tipo B. Las reacciones de tipo C son de efectos que se dan cuando se utiliza el fármaco o los fármacos de forma crónica. Se presentan en tratamientos prolongados no con dosis aisladas. Ojo, no con dosis aisladas, no con tratamientos de larga edad. A nivel endocrinológico, por ejemplo, se nombre de Cushing, con exceso de corticoides, es el clásico. Los de tipo D o diferidos son efectos que se presentan tiempo después de ser utilizados. Pueden aparecer inclusive en la descendencia. Un ejemplo acá muy característico es, por ejemplo, el etilestilbestrol. Es un medicamento que se utilizó en algún momento para favorecer el desarrollo normal de un embarazo. Pero las mujeres que utilizaron este medicamento tenían un problema con sus hijas, porque cuando las hijas llegaban a la pubertad desarrollaban cáncer vaginal. Entonces, vean ustedes cómo el efecto aparece no en las mismas personas, sino aparece en sus hijas. Pero nos da la recurrente. ¿Okay? Los de tipo E aparecen al final del tratamiento, E por E en el final, son los famosos efectos adversos por supresión. ¿No? Cuando uno deja de utilizar alguna sustancia, se manifiestan los síndromes de abstinencia. Hay varios que se pueden observar con medicamentos, quizás, pero sin embargo el efecto más gráfico sería el alcohólico que deja de utilizar alcohol, ¿no es cierto? El todo ocupado, el mismo. Es en cuanto a lo representativo. Y los de tipo F, por falla o sustancia extraña, que lo pueden por inglés, falla de tratamiento con una sustancia ajena al principio activo. Los excipientes, como mencionamos en algún momento. ¿Okay? Ahora algunos términos que estamos relacionados con efectos adversos, es decir, con esos efectos que nosotros observamos en los pacientes con dosis utilizadas a dosis dentro de lo normal, dentro del margen tolerable. Ustedes van a oír hablar allí de lo que es idiosincrasia y hipersensibilidad. Las reacciones por idiosincrasia se refieren a respuestas que tienen por lo general que son
pero son cuantitativamente diferentes, es decir, la magnitud, la intensidad de la misma es diferente a lo esperado. Tiene un origen genético, no requiere exposiciones previas al fármaco, no se origina en mecanismos inmunes. Es el paciente que por alguna razón, cuando toma el medicamento, hace una reacción brusca, exagerada. Podríamos decirlo, como mencionamos ayer, ¿no? Personas que toman una pequeña cantidad de alcohol y se embriagaban. La misma cantidad que la mayor parte de personas nunca se nada. Entonces, esa respuesta exagerada, entonces, podría mencionarse o que tiene un origen idiosincrásico. ¿Sí? El hecho es de que se observa en forma familiar, con origen genético. Se va a manifestar desde que el paciente se expone por primera vez al fármaco. No requiere sensibilización. ¿Verdad? Y a diferencia de las reacciones inmunológicas o de hipersensibilidad o las alergias propiamente dichas, no tienen pues un origen en el sistema inmunológico. Las reacciones por hipersensibilidad, en todo caso, son reacciones cualitativamente diferentes. O sea, la variación no es intensidad de respuesta, se genera una respuesta diferente. El paciente que es alérgico a la penicilina, por ejemplo, si usted le administran una de las diferentes penicilinas y le salen ronchas, eso no está en el perfil farmacológico de la penicilina. La penicilina es un antibiótico, no es para que afecte la piel y produzca ronchas, no es para que genere ataques de asma, no es para que produzca un paro cardíaco, evidentemente. Ese tipo de respuesta entonces tiene una explicación en los casos de hipersensibilidad y requiere sensibilidad previa. Entonces también tenemos un curso de inmunología. Las respuestas inmunológicas requieren por lo menos una semana, 15 días para manifestarse. No son reacciones agudas en sí. Y los mecanismos son, pues, evidentemente, mediados por el sistema inmunológico. Dentro de las reacciones de hipersensibilidad, hay que recordar que son de 4 tipos, para algunos son 5. Entonces, todas las de tipo 1, que son las de reacciones de hipersensibilidad inmediata, donde son mediadas por inmunoglobulina tipo E, que son las más comunes, digamos, más evidentes, debido a que son de hipersensibilidad inmediata, se produce en segundos, si no minutos, rara vez horas, después de haberse expuesto al antígeno. Y dependiendo pues del sitio del organismo, serán las diferentes manifestaciones clínicas. Hay, recuerden, conjuntivitis alérgica, hay rinitis alérgica, ¿no? Hay ataques de asma, hay alergias alimenticias, hay alergias a nivel de piel, etcétera, etcétera. Las reacciones de tipo 2 son reacciones citotóxicas, es decir, se generan anticuerpos principalmente de tipo IgG que al, digamos, ubicarse en ciertos tipos celulares originan su destrucción. Ahí, por ejemplo, tienen las anemias autoinmunes, las plaquetopenias inmunológicas, etcétera, etcétera. Las reacciones de tipo 3 son por formación de complejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en ciertos lugares. Riñones, por ejemplo, se van a depositar en vasos sanguíneos produciendo vasculitis, se van a depositar a nivel de piel produciendo manifestaciones cutáneas. Entonces ahí hay características interesantes para hacer el diagnóstico diferencial y el manejo consiguiente de las entidades. Y finalmente la reacción de tipo 4, que son reacciones de hipersensibilidad retardada, donde el prototipo es pues, la reacción Dubé-Quinn, ¿no es cierto? También tenemos acá varias entidades que pueden verse con diferentes fármacos. La enfermedad de Stevens-Johnson, por ejemplo, puede estar enmarcada en este aspecto. Bien. Dentro del reconocimiento de los efectos adversos de los medicamentos, tenemos que tener presente que van a afectar en particular algunos órganos. Entonces hemos aprovechado para en esta clase introducir un poquito el daño al hígado, la hepatotoxicidad por medicamentos. Entonces ahí tienen ustedes una bibliografía vasta, donde de alguna manera podemos nosotros sistematizar algunas cosas, ¿no? Hay reacciones por fármacos tipo A, recuerden ustedes, están ligados a efectos, digamos, conocidos y responden a las dosis. Efectos tipo B, donde son reacciones que no tienen relación con la dosis, mecanismos inmunológicos, también idiosincrásicos, eso lo ponen ahí. Algunas diferencias interesantes a
tener en cuenta. Las reacciones hepatotóxicas a los medicamentos, yo diría que son relativamente frecuentes. El problema es que no son de evolución rápida, pueden ser evolución más bien lenta a lo largo del tiempo. Y el manejo y sospecha de las mismas, entonces puede resultar en algunos casos difícil. En otros casos puede ser, digamos, fácilmente esperable. Por ejemplo, uno de los principales efectos indeseables del paracetamol, el analgésico más común de uso entre nosotros, es que la sobredosis produce daño hepático. Y establecido el daño hepático, si no se trata tempranamente, la única solución para evitar la muerte del paciente es el trasplante hepático. ¿No? Entonces, es una relación de tipo, una reacción de tipo A, básicamente, prevenir. Porque no, moderando, utilizando las dosis adecuadas del medicamento y también valorando la condición del paciente, puede evitarlo. Bien. En esta figurita nosotros podemos ver algunos mecanismos de hepatotoxicidad. Involucran, por ejemplo, alteración del calcio a nivel celular, en el hepatocito concretamente, lo que puede llevar a varios cambios con respecto a la polimerización, edematización celular y finalmente necrosis. Puede haber alteración del transporte de los analíticos biliares, lo que va a determinar las famosas colestasis. Es decir, que el contenido biliar va a pasar a la circulación. Puede haber la formación de moléculas no funcionales, esto ya implica cierto grado de reacciones bioquímicas. Puede haber inducción de respuestas inmunes, tanto de índole tumoral como celular. Pues hablamos de hepatotoxicidad de naturaleza inmune. Los fármacos podrían activar las vías apoptóticas, que en todo caso esto sería inclusive hasta en cierto modo manejable, porque la apoptosis, recuerden ustedes, si bien determina desaparición de células, es un proceso hasta cierto punto natural que evita la formación de cicatrices. La formación de cicatrices del hígado nos lleva a qué? A la cirrosis medicamentosa. La alteración de funciones mitocondriales, ahora se sabe bien, hasta de las plastitas también se tienen, pues, están muy implicadas con lo que es las vías apoptóticas. Entonces, las referencias, alguno quiere verlas ahí. Esta tablita nos relaciona los cambios que se dan a nivel celular con el tipo de daño hepatocelular típico de las hepatitis, las colestasis, también muy comunes, de tipo inmunoléptico, granulomatosas, infiltraciones, la grasa microvesicular. Esto tiene mucho que ver con sustancias que van a alterar el procesamiento y manejo de ácidos grasos, infiltración grasa, esteatohepatitis y otras más. Entonces, hay algunos medicamentos, por ejemplo, les hago un ejemplo, que están relacionados con todo esto. La lista puede, en realidad, es, de hecho, bastante más amplia. Factores de riesgo, esto puede ser más interesante desde el punto de vista epidemiológico, de susceptibilidad de la hepaticidad por fármacos. Digamos ustedes, hay factores genéticos que van a afectar el metabolismo de fármacos, por lo tanto, su detoxificación, tienen que ver con el transporte de fármacos y otros procedimientos que pueden estar involucrados, el potencial propio tóxico del medicamento. El metabolismo del medicamento puede llevar a la generación, por ejemplo, de radicales libres. Los radicales libres pueden dañar las membranas celulares, de esta manera dañar el tejido hepático. Y puede haber factores medioambientales, la presencia de toxinas o de tóxicos ambientales, si son insecticidas, el uso de medicamentos u otros medicamentos, enfermedades subyacentes, la edad, el sexo también pueden involucrar cambios importantes. Por ejemplo, la presencia de hormonas femeninas hace que en la mujer sea más susceptible de ciertos efectos derivados de los estrógenos, por ejemplo. Bien. Otro síndrome de tipo adverso es el síndrome DRIS. Es reacción a los fármacos a nivel dérmico acompañado de eosinofilia y síntomas sistémicos. De primera instancia uno puede decir que es una alergia en la piel a medicamentos. Pero el síndrome DRIS tiene ciertas características que vale la pena recordar. Es una relación por drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. O sea, no solamente que en la piel me salen ronchitas y me rasco en el escosor, no.
hago un examen de sangre, me hace eosinofila, pero es la alergia, la eosinofila, pero en la alergia puede haber eosinofila, sí, claro. La incidencia, digamos, en 1000 a 10.000 medicamentosas, más como en adultos, una mortalidad de 10 a 20%, no es tampoco. Las causas están definidas en la dosificación por producción de metabolitos que se comportan con bacterias que van a originar reacciones mediadas por los bacterias. Un fenómeno en realidad lógico. No necesariamente el tipo alérgico, no, pero va. Se ha visto que está asociado con ciertas formas de los antígenos de compatibilidad, está asociado con ciertos virus, con algunos medicamentos, quizás los primeros medicamentos descritos son la carbamazepina y otros anticonvulsivos. Acá vienen ya características clínicas para poder establecer los diferenciales. Se manifiesta entre 3 semanas, 3 veces después de la exposición. 3 semanas, 3 meses, no es pues un día al otro, no es una reacción aguda. Presenta fiebre durante días o semanas. La alergia común y corriente no presenta fiebre. El rash de tipo morbilliforme en la cara, troncos superior y miembros superiores, diseminando posteriormente que hay inflamación del rostro, puede llegar a una simulación facial, evolución a un patrón purpúrico y de escamación. Puede existir compromisos multiorgánicos, creo que está relacionado con la mortalidad. Bien, y estas fotos pues no son de textos extranjeros, es de la casuística del Hospital General. ¿No? Hace ya algunos años, una de las dermatólogas del Hospital General presentó un congreso de fármacos con corazón, produciéndose algunos tipos de arritmia, en particular la arritmia ventricular polimorfa, o también denominada síndrome de Butelar, donde ustedes aquí pueden más o menos evidenciar los cambios que se dan. Bueno, la derivación 2, bueno, está alterado evidentemente el URS y vemos cómo entramos a este tipo de trazado. También se denomina taquicardia helicoidal, por el tipo de trazo que realiza. Pues acá finalmente el paciente entrará en un paro cardíaco, ¿no? Por fibrilación ventricular y muerte del paciente. Y esto está ocasionado por diferentes fármacos que van a alterar la repolarización cardíaca. Y al alterar la repolarización cardíaca, entonces van a favorecer el desarrollo de este tipo de arritmias. Como se va a afectar la repolarización, como ustedes pueden ver acá, esto se va a producir de un alargamiento del segmento potente, característico. Esto se llama síndrome de tutelado. De por medio están involucradas también canalopatías, es decir, los diferentes canales iónicos que son responsables de la repolarización cardíaca pueden tener cierta característica genética que asociada al medicamento pues, se manifiesta de la peor manera. Involucrados en esto tenemos muchos antibióticos, tanto directa como indirectamente. Digo de forma directa porque, por ejemplo, las quinolonas o los neumatóridos pueden alterar los canales de potasio que están involucrados en la repolarización cardíaca. Pero a su vez también, por ejemplo, en el caso de los macrólidos pueden afectar el metabolismo de los fármacos. Y al alterar el metabolismo, básicamente por inhibición, hace de que el producto, no el antibiótico en sí, sino el otro fármaco, puede alterar los canales correspondientes y favorecer el síndrome tutelar. Entonces, es una entidad que a veces produce preguntas súbitas y uno no sabe por qué, tanto en adultos como también en niños. Y por lo tanto, cuando nosotros revisemos el perfil farmacológico del medicamento, como mencionaba algunos de sus compañeros, tenemos que fijarnos en propiedades farmacocinéticas, en las propiedades farmacodinámicas y en lo que son los efectos potenciales. ¿Okay? Bien. Los psicofármacos, que son aquellos pues, que afectan al sistema nervioso central, también están relacionados con problemas de efectos adversos. En estos efectos tenemos lo que son el mal uso, el abuso, la dependencia y la adicción. ¿Okay? Lo definiremos. Mal uso de fármacos, psicofármacos, se refiere cuando nosotros utilizamos un fármaco sin que haya
un diagnóstico que lo apoye. Aunque la cantidad que utilizamos es la propia. ¿Okay? Muchos pacientes, por su naturaleza, porque son enfermedades mentales o por lo que sea, se ven, digamos, ellos se esfuerzan a utilizar un medicamento para cualquier circunstancia, porque ese medicamento los hace sentir bien. Hasta de por medio podría haber hasta un efecto placebo, vamos a ponerlo de esa manera. Pero el medicamento no está justificado. Cuando hablamos de abuso, significa que además de que el medicamento lo voy a utilizar en condiciones que no son las correctas, lo utilizo en cantidades excesivas. ¿Okay? Es decir, cantidad excesiva y situación no apropiada. Lo cual, evidentemente, me puede conducir a la dependencia. Es decir, que el paciente, para poder funcionar adecuadamente, necesita de un medicamento. La dependencia puede ser psicológica, puede ser también corporal, orgánica, mejor, cuando de una manera el funcionamiento necesita de medicamento. Una dependencia psicológica quiere decir que el paciente cree que el medicamento o la sustancia en sí la necesita para funcionar bien. ¿Okay? Pero cuando esa dependencia nos lleva pues ya a la manifestación de situaciones orgánicas, donde lo que puede ser característico es la presencia de un síndrome de abstinencia, ya nos lleva a lo que es adicción. El hecho es que dependencia y adicción pueden tener de por medio comportamientos sociales que no son adecuados. La persona adicta, por ejemplo, para proveerse del medicamento, proveerse de la droga, puede cometer ilícitos. No solo se puede dañar a sí mismo, se puede dañar a otras personas, a la familia y todo lo demás, para conseguir el dinero, comprar la droga y todo lo demás, ¿no? Pues acá hay varias connotaciones que es necesario tener en cuenta. En un principio hablábamos de farmacovigilancia, ahora hablaremos ya con más precisión de lo que es farmacovigilancia. Cuando un medicamento sale al mercado, ha pasado por etapas previas de estudio. Estudios de fase 1, estudios de fase 2, estudios de fase 3. La fase 4 involucra ya la comercialización del medicamento. Para llegar a esta comercialización ha pasado por varios filtros antes de poder ser ya llevada a los mercados. Pero cuando sale al mercado, entonces tampoco tiene una patente de costo de la cual se vende y nadie dice nada. Por lo menos durante 5 años entran a farmacovigilancia. Es decir, todo el sistema de salud debería estar comprometido en la detección de efectos indeseables de sus fármacos en particular. Entonces, la farmacovigilancia se refiere a eso, a ese sistema que nos permite encontrar y, digamos, registrar los efectos adversos. Es un conjunto de procedimientos y actividades destinadas a la detección, evaluación, registro, difusión y prevención de reacciones adversas. Para hacer las posibles reacciones adversas no siempre se definen en su totalidad en la etapa de mercadeo, o sea, en la etapa de investigación, y deben descubrirse cuando los medicamentos están siendo utilizados. ¿Por qué? Cuando estamos en fase 3, ¿cuántos pacientes reciben el medicamento? Generalmente entre 1.000 y 10.000. Cuando hablamos de estudios multicéntricos. En Estados Unidos, en Europa, por ahí pues convencen a peruanos, argentinos y donan un pool de 10.000 pacientes, eso lo publican después en un estudio, ¿no? Y sale a red, y bueno, se fomenta la literatura y después se aprende sobre ello. Bueno, pero cuando se comercializa, ¿cuánta gente lo va a utilizar? Millones. Evidentemente, recuerden ustedes que hay efectos muy poco frecuentes, 1 en 10.000. Si yo estoy estudiando 10.000 pacientes, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando utilizo millones aparece una frecuencia mayor. Tanto así, entonces, esto puede ser tan efectivo, la farmacovigilancia, que hay muchos medicamentos que se retiran durante su comercialización debido a los efectos adversos. Y por eso los textos de hace 5 años difieren de los de ahora, porque ya muchos medicamentos dejaron de venderse, dejaron de utilizar. ¿Qué objetivo tiene la farmacovigilancia? Disminuir los riesgos relacionados al uso de medicamentos, mejorando el uso racional y la calidad de efecto. Identificar factores de riesgo y los riesgos de la RAM. Recuerden que las RAM son la cuenta responsable de muchas condiciones de mortalidad. Y cuando hablamos de uso racional de medicamentos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay que utilizar el medicamento correcto, con indicación apropiada. Cuando hablo de indicación me refiero a la dosis, me refiero a la frecuencia de uso, me refiero a la forma farmacéutica más adecuada.
El medicamento idóneo significa que es eficaz, es seguro y es el mejor para el paciente por sus características y también por el costo. ¿De qué me sirve el medicamento de última generación que me cuesta cada tableta $100? Si mi paciente no gana el sueldo mínimo. Y además de la primera tabletita que le regalo como muestra médica, nunca va a poder adquirir el resto del tratamiento. Entonces, los costos serían importantes, definitivamente. La posología, administración y tiempo adecuados. En el paciente apropiado, cuando nosotros esto lo valoramos de la mejor manera, las reacciones adversas serán mínimas. La posibilidad de daño, por lo tanto, menor. La dispensación correcta del medicamento no corresponde al médico, porque no dispensa, corresponde más bien al farmacéutico. La información apropiada sí. El médico diagnostica, ¿no es cierto? Y prescribe un tratamiento. Y ahí se acaba su función. El médico tiene que explicarle el tratamiento, efectos indeseables, cómo debe tomarlo y muchas cosas más al paciente. Claro, la consulta dura 10 minutos. No hay tiempo para tanto, que le diga al farmacéutico, que le diga a la enfermera, que le diga al interno de medicina, busque por internet, ¿para qué está en internet? No, todo el mundo tiene acceso a internet, por favor, no me permitiendo. El cumplimiento del tratamiento también es objetivo del médico. Esto tendrá mucho que ver inclusive con que se le reconozca como competente, ¿no? El cumplimiento del tratamiento, ¿a qué debe conducir? Claro, resultado terapéutico buscado, que el paciente sane. Pero si el paciente no cumple el tratamiento, por la razón que se no lo cumple, posiblemente el primero en ser señalado con el dedo van a ser los médicos, ustedes, porque no saben cómo hacer que el paciente siga el tratamiento. Y en este sentido, en este momento hay una serie de capacitaciones, de literatura, con respecto a la forma en que el médico debe llegar a que el paciente cumpla. Hay métodos pasivos, pasivos significa que si ustedes quieren, lo hacen, si no quieren, no lo hacen, pero deberían hacer. Hay métodos de vigilancia obligatorios, especialmente lo que significa manejo de tuberculosis, manejo de infección por HIV, terapia antirretroviral y algunos otros muy puntualizados. Eso en forma, digamos, obligatoria. Y a veces dentro de un hospital hay ciertos protocolos que también para su seguimiento y para su evaluación se pide una farmacovigilancia exigente. Bueno, lo que ustedes sospechan no son reacciones adversas, son sospechas de reacciones adversas. Y acá hay algunas características que deben tenerse en cuenta para hacer este reporte. ¿Okay? Y este reporte involucraba y llenado de esta fichita. Esta fichita apareció hace 3 años, cambió la anterior. La buena noticia es que ya no están en la fichita, porque ahora ya pueden entrar a internet y publicar en la página del IGB todas estas variables introducidas directamente. Yo que quería hacer cuando estaba todo en la computadora, pero lastimosamente no hay acceso. Me imagino como están haciendo la prueba de CERUS, toda la batería pues, de informática de la Ministerio de la Agricultura. Pero bueno, simplemente para efectos de ¿qué hay que poner? Confidencial, son datos confidenciales, datos del paciente, edad, sexo, peso, etc. Diagnóstico. Los medicamentos se dan porque hay un diagnóstico de neumonía. El paciente que sufre neumonía le vamos a dar medicación para tratamiento de neumonía. Le voy a dar antibióticos propios para esa neumonía, no le voy a dar antibióticos que propaganda que le ven. Si son medicamentos para una reacción sexual, pero no para neumonía. Él me va a regalar un televisor de derecho. Bueno, no sé. Entonces, se necesita un diagnóstico para poder utilizar medicamentos.